Evaluación de puestos. Concepto y utilidad de evaluación de puestos. Los sistemas de evaluación nos ayudan a definir la posición de nuestros puestos en cuanto a su valor o importancia dentro de la organización. Para poder llevar a cabo la evaluación necesitamos llevar a cabo el análisis de puestos. La valoración del puesto es el medio más objetivo y eficaz para cumplir el principio de equidad en la escala de remuneraciones, sirviendo también de soporte para el sistema de promoción y contribución al mejoramiento del clima laboral, beneficiando al personal y a la empresa. Es un sistema técnico para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de una empresa, a fin de lograr la correcta organización y remuneración del personal. No debe ser una labor esporádica, sino dinámica, debe estar en constante actualización. Es la base de todo sistema de remuneración, por ello es fuente de consulta permanente. Se deberá constituir un comité de valoración u organismo responsable de planear el proceso, programar, coordinar la recolección de información, aprobar las descripciones de puestos, valorarlos y atender a las reclamaciones que se presenten. Este comité deberá estar compuesto por personas que den confiabilidad al proceso, tanto por sus características personales como por el conocimiento de los puestos de trabajo. Los métodos a elegir para el valor de puestos son cualitativos, ya que para realizar la valoración no descomponen el puesto en factores compensables, sino que lo toman como un todo. Son no cuantitativos al no determinar qué tanto o cuánto es más complejo un puesto de otro. No analíticos o globales al no descomponer el puesto en cada uno de sus factores. Métodos cuantitativos o analíticos, denominados así ya que dan la valoración de los puestos basados en puntos, partiendo de la descomposición en los factores o elementos y determinando el grado de intensidad de cada uno de ellos. La importancia relativa o valor de un puesto depende de muchos elementos difíciles de apreciar por su complejidad y sutileza, la mayoría de los cuales están en relación con la influencia que el trabajo tiene sobre la producción. Entendemos por evaluación de puestos un sistema técnico para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de una empresa a fin de lograr la correcta organización y remuneración del personal. Sirve para establecer adecuados sistemas de salarios dentro de una organización. Va a dar parámetros para establecer sueldos de acuerdo a la importancia del puesto. La evaluación es impersonal y lo que le da valor a un puesto son las actividades que se realizan en dicho puesto. Se va a evaluar la función, la responsabilidad y la capacidad del puesto y no de la persona. Esto va a dar una correcta organización, ya que ayuda a determinar si el organigrama requiere de algún cambio. La evaluación sirve para reubicar un puesto. Necesidades de la evaluación de puestos. Número 1. Jerarquización del salario. Número 2. Jerarquización del personal. Número 3. Ver cuánto vale el puesto. Número 4. Una estructura de salario y establecimiento de políticas. Número 5. Ver puestos de nueva creación. Permite establecer desde un principio y en forma segura la colocación y el sueldo que debe señalar a un puesto nuevo. Asimismo, proporciona elementos objetivos indiscutibles para fijar el sueldo con mayor justicia, como son la habilidad que exige el puesto, las condiciones en que se realiza, los riesgos que supone la capacidad para la solución de problemas, etc., elementos que se estiman y ponderan dentro de esta técnica. Se divide en tres tipos de necesidades. La primera necesidad es necesidad legal. El artículo número 8 de la Ley Federal del Trabajo expresa que para trabajo igual desempeñado en el puesto y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Es posible lograr este objetivo si las remuneraciones se fijan basando en la objetividad. El artículo 25, fracción 3, establece que deberá tenerse por escrito el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinan con la mayor precisión posible. El artículo 47, fracción 11, dice que el patrón podrá rescindir el contrato de trabajo
sin incurrir en responsabilidad al desobedecer el trabajo al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. El artículo 134, fracción 4, marca como obligación de los trabajadores ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmeros apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. La necesidad social. El mayor porcentaje de la población económicamente activa encuentra su forma de vida mediante la prestación de sus servicios en las organizaciones por vía de contratos de trabajo. La importancia del establecimiento a salarios justos resulta evidentemente de una gran trascendencia social. El hombre moderno pasa una parte considerable de su tiempo integrado al trabajo. Si a esto agregamos que las 8 horas diarias que destina a ello constituyen un 50% de la vida que pasa en estado de vigilia, se hará necesario reflexionar que durante este tiempo no puede renunciar a su personalidad, interés, sentimientos, etc., y que por tanto requerirá que su trabajo constituya una forma de realización de sus potencialidades. Por el contrario, las labores que desempeña le causan ansiedad, monotonía o simplemente les disgustan. Se tendrán un hombre que ha sido rebajado a la categoría de componente de la maquinaria productiva. Necesidad económica. El empleo y los salarios deben ser la vía por la cual se distribuye equitativamente la riqueza, no solo con el propósito de prevenir posibles problemas, sino por elemental justicia. Adicionalmente, se requiere de una estructura adecuada y una política general de salarios para realizar una efectiva administración de los mismos. La evaluación de puestos juega un papel importante en dicho propósito. Métodos de evaluación de puestos. El primer método es el método de gradación previa o clasificación. La gradación o clasificación de puestos es un método algo más completo, aunque no es muy preciso. Consiste en asignar a cada puesto un grado, es decir, se ubican los puestos en niveles o clases. En este método se hace previamente un análisis de los puestos a evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las responsabilidades del puesto se establecen las categorías. Este método se basa en los siguientes pasos. Número 1. Establecer una serie de categorías o grados de ocupación. Número 2. Elaborar una definición para cada una de ellas. Número 3. Clasificar y agrupar los puestos en forma correspondiente a los grados y definiciones anteriores. Procedimiento. Agrupar las tareas en categorías muy generales y amplias. Fijar el número de grados o categorías. Formular las definiciones para aclarar de manera lo más precisa posible. Comparar con el empleo de las definiciones cada uno de los puestos a evaluar, decidiendo en cada caso el grupo en el cual se cataloga. Hacer una lista de los puestos, comparar cada lista con los demás y discutir las discrepancias que se adviertan hasta llegar a un acuerdo. Sus ventajas de este método son sencillos y rápidos, son fácilmente comprensibles por los interesados, jefes, trabajadores, sindicatos, etc. Pueden ser aceptados por las diversas partes con mayor facilidad, requieren un costo muy pequeño para su adopción y mantenimiento, representa un promedio de apreciaciones con las que se elimina el empirismo, se reduce la subjetividad y se aprecia mejor la realidad. Facilitan los trabajos de evaluación en las empresas con poco personal y grupos claramente definidos. Desventajas: toman los puestos en su conjunto sin analizar los elementos o factores que lo integran. Se basan en juicios superficiales y prejuicios sobre la importancia de los puestos. Representan solo un promedio de apreciaciones subjetivas, principalmente no tienen en cuenta elementos técnicos, no dan base para establecer verdaderas jerarquías dentro de los grupos. Asume que las distancias son iguales entre puestos y puestos, o que entraña el peligro de que la misma situación se refleje en la fijación de los salarios. Método de alineamiento. Bajo este procedimiento se ordenan los puestos de una empresa con el promedio de las series de grado formadas por cada uno de los miembros de un comité de evaluación y con respecto a los puestos básicos. Sus características son: la evaluación del puesto está dada por su contenido organizacional total, considera el puesto como un todo sin descomponer en partes integrantes ni requerimientos para ocuparlos, consiste en un ordenamiento de los puestos,
cada uno con respecto a los demás. Es conveniente cuando se conoce cabalmente al puesto, recomendado para estructuras con pocos puestos, es útil para estructuras de pago fijo por puestos. Proceso de alineamiento, conformación de un comité de análisis y evaluación, describir todos los puntos de la estructura, identificar un puesto tipo. Una opción es definir un factor compensable central, evaluación de puestos tipo, evaluación de los demás puestos en comparación con el puesto tipo. Procedimiento. Se hace juegos de tarjetas. En ellas se anota cada uno de los puestos para evaluar, por ejemplo, auxiliar contable, vigilante, etc. Se diseñan formas para el uso de cada miembro del comité, a fin de que cada miembro del comité anote la dificultad relativa de cada puesto. Se entregan los juegos de tarjetas, deben disponer al azar. Se solicita a cada miembro del comité que ordene las tarjetas por orden de complejidad de los puestos, en un orden del más al menos complejo. Anotan en la columna que le corresponde el número de orden que haya a cada puesto y repetirán tal anotación en las hojas de sus compañeros. Se suman los valores horizontales consignados y se anota en la penúltima columna. Se dividirán tales valores entre las columnas utilizadas, es decir, entre el número de miembros del comité, para obtener así un promedio que se consignará en la última columna. Se aclaran aquellos casos que puedan tener un valor igual. Se anotan los puestos en orden progresivo. Y sus ventajas son: requiere poco esfuerzo de administración, es flexible por lo que permite responder a cambios con facilidad, se actualiza con facilidad, evitando obsolencia, es más rápido en su implementación. Desventajas: puede generar subjetividad, requiere mucha experticia en el diseño y la administración, no establece un valor numérico al puesto que representa su importancia frente a ellos, solo dice que es mayor o menor. Al no tener valor numérico puede no ser comprendido y genera resistencia a la aceptación por parte de los empleados y los supervisores. Requiere mayores esfuerzos de comunicación general y se dificulta para estructuras con muchos puestos. Errores comunes: tendencia a ubicar los puestos en el centro de la estructura o en el extremo superior, no documentar adecuadamente los puestos, no involucrar al comité de evaluación en la documentación de los puestos, esperar a tener los puestos documentados para definir el factor central que permitirá el alineamiento, no establecer distancia suficiente entre puestos supervisores y supervisados, no administrar adecuadamente la distancia entre puestos de una misma familia. Formas más comunes de alineamiento: jerarquización ascendente-descendente de una dirección, jerarquización ascendente-descendente de doble dirección y comparación por parejas de puestos. Método de comparación de factores. Es una técnica analítica por cuanto los cargos se comparan detalladamente con factores de evaluación. La creación del método de comparación de factores se atribuye a Eugene Benje, quien en principio propone 5 factores genéricos, a saber: requisitos intelectuales, habilidades exigidas, requisitos físicos, responsabilidad, condiciones de trabajo. Por este método se puede realizar la evaluación de puestos al efectuar los siguientes 3 pasos: la ordenación de los puestos tipo en función de los factores, fijar valor monetario o en puntos a cada uno de los factores, la condición ponderada de ambos resultados a fin de establecer un rango entre los puestos evaluados. Procedimiento: formación de un comité, determinación de los puestos tipo, definición de los factores para utilizar, por ejemplo, requisitos mentales, habilidad, requisitos físicos, responsabilidades y condiciones de trabajo. Ordenación de los puestos en función de cada factor, registro de las series así formadas, prorrateo del salario a cada puesto entre los distintos factores elegidos en relación con su importancia, registro de las series obtenidas en el prorrateo de salarios por su orden de importancia, comparación de las jerarquizaciones obtenidas anteriormente, fijación de escala de evaluación,
Evaluación de los demás puestos, los cuales no retoman como puestos tipo. Sus ventajas son: estudia y analiza cada puesto en función de ciertos factores previamente establecidos. Al componer cada puesto en sus elementos integrantes, tratar de tomar en cuenta lo que vale el esfuerzo humano que hay que pagar, así como los elementos subjetivos que el trabajo pone en juego. Tiene un número reducido de factores para emplear. Elimina la rigidez característica del sistema de gradación y superan mucho la estimación subjetiva del alineamiento. Favorece una mayor justicia en los pagos de salarios. Desventajas: no es fácil de comprender por los interesados directos. Al incluir estimados en moneda, nos obliga a ser más objetivos y en consecuencia nos plantea dificultades de orden distinto al que se busca, economía, técnicas, etc. Aunque usan algunos factores, todavía no permite una apreciación correcta y amplia de la realidad, tendiendo más bien a deformarla por su propia simplicidad. Si se usa una cantidad mínima de factores, esto puede limitar la objetividad de la apreciación de la realidad. El método de comparación de factores exige las siguientes etapas que deben desarrollarse después del análisis de cargos. 1. Elección de factores de evaluación. Los factores contribuyen criterios de comparación, es decir, verdaderos instrumentos de comparación que permitan escalonar los cargos que se evalúen. La elección de los factores de evaluación dependerá de los tipos y las características de los cargos que van a evaluarse. La idea básica de este método es identificar pocos y más amplios factores para proporcionar sencillez y rapidez en las comparaciones. 2. Definición del significado de cada uno de los factores de evaluación. Cuanto mejor sea la definición de los factores, tanto mayor será la precisión del método. 3. Elección de los cargos de referencia para facilitar las comparaciones de los demás cargos. Los cargos de referencia se escogen para facilitar el manejo de los factores de evaluación. 4. Escalonamiento de los factores de evaluación. Cada cargo se evalúa mediante el escalonamiento de los factores de evaluación. 5. Los escalonamientos son independientes para cada factor. Evaluación de factores en los cargos de referencia. 6. Al tomar como base los cargos de referencia, los factores deben posicionarse y ponderarse en cuanto a su contribución individual para el total, de modo que la suma total de salario obtenida para un cargo de referencia puede dividirse y considerarse en términos absolutos para cada factor. 7. Montaje de la matriz de escalonamiento y de evaluación de factores. Ahora la tarea consiste en comparar los resultados obtenidos en la evaluación de factores como los obtenidos en el escalonamiento original de los factores. En la práctica, esta tarea no es fácil. El medio más simple consiste en montar una matriz de escalonamiento de factores en la cual cada factor de evaluación se desdobla y se escalona de acuerdo con su importancia en los cargos de referencia. 8. Escala comparativa de cargos. El siguiente paso consiste en transformar la matriz de escalonamiento y de evaluación de factores en una escala comparativa de cargos. A través de esta escala, cada cargo se escalona en cada uno de los factores o por medio de la comparación de los factores, y luego se suman los valores en pesos o en porcentaje para tener la evaluación global del cargo. Método de evaluación por puntos. Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de puntos a cada una de las características o factores de los puntos. Este método consta de 3 etapas: comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o definiciones, asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la comparación, ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de salarios con base en métodos estadísticos. El sistema de puntos es el más empleado para la evaluación de puestos. En vez de utilizar niveles salariales, utiliza puntos. Sus resultados son más precisos porque permiten manejar con mayor detalle los factores esenciales. Es recomendable el establecimiento de un comité evaluador. Pasos. Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con los mismos factores del método de comparación, pero generalmente profundiza más el análisis, pues descompone estos elementos en subfactores. Determinación de los niveles de los factores.
Dado que el nivel de responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos crea varios niveles asociados con cada factor. Adjudicación de puntos a cada subfactor. Con los factores esenciales listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos en forma subjetiva a cada subfactor. Esta adjudicación de puntos permite que el comité conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto. Adjudicación de puestos a los niveles. Ya asignados los puestos a cada elemento del puesto del nivel cuarto, los analistas conceden puntos en cada nivel diferente para resaltar la importancia de cada uno. Desarrollo del manual de evaluación. El manual incluye una explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define qué se espera en términos de desempeño a los 4 niveles de cada subfactor. Esta información es necesaria para asignar puntos a los puestos de acuerdo con su nivel. Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de cada puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere que el especialista en sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual de evaluación para cada subfactor. El punto de coincidencia entre la descripción de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los puntos de subfactores de cada puesto. Se suman los puntos de cada subfactor para identificar el nivel total de puntos del puesto. Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las jerarquías relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser verificados por los gerentes de departamento para asegurarse de que las puntuaciones y los niveles salariales establecidos son adecuados. Procedimiento. Integración del comité de evaluación. Determinación de los puntos tipo. Fijación y definición de los factores. Elección y definición de los subfactores. Ponderación de los mismos. Establecimiento de los grados de cada subfactor. Definición de dichos grados. Asignación de puntos a cada grado de cada subfactor. Producción del manual de evaluación. Interpretación de los niveles de puestos. Concentración de los datos de la especialización de cada puesto. Clasificación de los mismos. Fijación del valor en puntos correspondiente a cada puesto. Comparación directa de los salarios y los valores de puestos. Ajuste correspondiente. Gráfica de dispersión de salarios y puntos. Determinación de la tendencia rectilínea o curvilínea de crecimiento en la gráfica anterior. Trazo de la recta o curva ideal. Márgenes de amplitud. Determinación de las escalas de evaluación. Sus ventajas: el uso de un mayor número de factores permite mejorar el análisis de los puestos para evaluar a fin de darles un salario más justo. El proceso fundamental es relativamente sencillo y claro. Reduce al mínimo la influencia subjetiva del título o personalidad del puesto. Los empleados lo aceptan con facilidad cuando está bien descrito o especificado. Resume los criterios necesarios en definiciones cuidadosamente elaboradas y reduce la influencia del título del puesto. Desventajas: la selección y definición de los factores no resulta tan fácil. La ponderación de los factores representa una limitación y en ocasiones impide su aplicación a todos los grupos que integran la empresa, producción, ventas, etc. Se requiere una capacitación cuidadosa de todos los que intervienen en el sistema. La evaluación en sí misma exige mayor tiempo que otros sistemas. Método de escalas, guías y perfiles. En este método la evaluación de puestos es el proceso de establecer las relaciones relativas de los puestos dentro de una organización, aplicando una medida cuantitativa al contenido del puesto teniendo como principales objetivos lograr que los puestos tengan el orden de importancia correcto, establecer una distancia relativa adecuada entre los puestos dentro de ese orden. El método de perfiles y escalas permite la comparación de puestos a través de un análisis de 3 factores comunes, factores universales, dentro de los cuales se hace un total de 8 juicios independientes en relación a los diferentes aspectos de cada puesto. Estos son factores universales: habilidades, elementos, habilidad especializada, habilidad en gerencia, habilidad en relaciones humanas,
solución de problemas, marco de referencia, complejidad del pensamiento, responsabilidad por resultados, libertad para actuar, magnitud, impacto. Las tres escalas y sus definiciones representan el criterio de evaluación que se usará en la evaluación de todos los puestos. En el método ahí debemos analizar la validez de la evaluación considerando si es un reflejo exacto de las funciones y responsabilidades de los puestos. Para hacerlo debemos analizar las relaciones de los tres factores de evaluación: habilidades, solución de problemas y responsabilidades por resultados. Encuesta salarial. Consiste en recabar información en relación con el nivel de remuneraciones acorde con las tendencias económicas de una región para establecer una política de salarios dentro de la organización. Para lograr lo anterior es necesario manejar esta información estadísticamente para obtener una línea de tendencia y por comparación directa de las gráficas obtenidas y proceder a realizar los ajustes finales en nuestra escala definitivas. El responsable de la encuesta deberá tomar en consideración la precisión, totalidad, oportunidad, costo y aplicabilidad de los datos disponibles de las encuestas y seleccionarla lo más apropiados con fines de comparación. El responsable de la encuesta debe ser el empleado de más alto nivel responsable de proponer las políticas de compensatorias a la alta dirección, obviamente que conozca de la organización y los puestos de trabajo a encuestar y que haya participado en el análisis, descripción y valoración de puestos actuales. Debe dedicarse tiempo a determinar el propósito y alcance de las mismas. Para ello se debe planear, realizar con sumo cuidado la obtención de los datos de manera que sean significativos, amplios, oportunos y al costo más bajo posible. La empresa que va a realizar la encuesta debe resolver previamente las siguientes cuestiones importantes. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? ¿Qué información se debe obtener? ¿De quién la obtendremos? ¿Qué puestos se van a estudiar? ¿Cómo hacer comparables los puestos? ¿Qué metodología se va a emplear? Usualmente tenemos las siguientes categorías de encuesta. Encuesta de carácter general, útiles para generar las políticas salariales de las organizaciones, incluyen una extensa variedad de puestos y conceptos. En ellas comúnmente se definen una muestra de puestos y empresas representativas. Encuestas con objetivos específicos. En este tipo de encuestas se investigan aspectos especiales de la compensación laboral, los cuales juegan un papel menos importante en el establecimiento de las políticas salariales generales de la empresa. Procedimiento: determinación de la información necesaria, diseño de las formas que se considere propio utilizar, selección de los puestos que se considere conveniente investigar, determinación del número y tipo de las empresas que se van a investigar, recolección de datos, resumir los datos y analizarlos, manejo estadístico de los resultados que se obtengan, formulación de la gráfica correspondiente que marque la recta de crecimiento promedio. Tabulador de la gestión de la retribución. Producto de la aplicación de una técnica de la administración de remuneraciones que permite determinar el valor monetario de los puestos para lo que considera factores tales como la evaluación de los puestos, las políticas, la previsión del futuro del mercado del trabajo, las posibilidades económicas de la organización, entre otros. Es la distribución y orden de los distintos niveles de salarios que una organización establece a fin de pagar el trabajo a sus empleados. Formas de catalogar las estructuras de sueldo. Por su composición, esta estructura indica los distintos componentes o partes del salario que básicamente son salario o sueldo base. Es la retribución que debe pagar el patrón por el trabajo fijada por unidad de tiempo. Es de carácter fijo y permanente en cuanto a su percepción. Compensación total gravable. Es la actitud total de remuneración que recibe un trabajo incluyendo sueldo o salario base, prestaciones y demás pago en efectivo, en especie y mixtos. Se refiere comúnmente a la unidad de tiempo anual y se sujeta a retenciones y pago de los impuestos que tiene que cubrir el trabajador. Compensación total neta. Es la cantidad total de remuneración que recibe un trabajador incluyendo sueldo o salario base, prestaciones y demás pago en efectivo, en especie y mixtos,
Después de haberse deducido los impuestos correspondientes, se refiere a la unidad de tiempo anual. Por su forma, de acuerdo con su forma, la estructura salarial puede ser de tabulador rígido o flexible. Tabulador es el resultado escrito del ordenamiento ascendente de niveles salariales de sueldos o compensaciones, que corresponde a grupos o categorías de puestos. Señala los valores monetarios que deben corresponder a las diferentes categorías de puestos. En cuanto a su estructura, existen dos tipos diferentes de tabulador. Tabulador rígido es una estructura que se compone de un valor numérico para el puesto, ya sean puntos, grados o niveles, con un valor único en dinero, sueldo o salario para esa o esas posiciones. Tabulador flexible es una estructura que se compone de un intervalo de valor numérico para uno o varios puestos, ya sean puestos, grados o niveles, con un intervalo de valores en dinero, sueldo o salario. Este tabulador tiene como finalidad distinguir niveles de actuación o de antigüedad de los empleados. Los datos obtenidos en los estudios comparativos de sueldos y salarios son indicadores que sirven para establecer si los niveles de la organización se adjutan a las realidades de mercado. Estos estudios los realizan tanto entidades oficiales como privadas. Tabulador de remuneración. Estos tabuladores pueden ser iguales para cada nivel o proporcionalmente mayores para cada nivel sucesivo. Los tabuladores que se desarrollan sobre esta base proporcionan un incentivo mayor para que los empleados acepten una promoción a un puesto en un nivel más elevado. Se dividen en una serie de escalones que permiten a los empleados recibir aumentos hasta el máximo nivel de tabulador, con base en el mérito, la antigüedad o una combinación de ambos factores. El propósito es permitir que un empleado con experiencia gane tanto o más que una persona con menos experiencia en la siguiente clasificación de puestos. El paso final para establecer una estructura de compensaciones es determinar el nivel de retribución apropiado en que se colocará cada puesto, con base en el valor recibido en la evaluación. Las organizaciones podrían pagar a las personas una cantidad superior al rango salarial máximo cuando los empleados tienen mucha antigüedad o cuando las posibilidades para ascender son escasas. El pago de salarios por arriba del rango máximo se conoce como pagos con círculo rojo. Estructura de compensaciones con tabuladores crecientes. Compensación máxima, que es la línea de hasta arriba. Curva de compensación, que es la de en medio, donde se juntan ambas líneas, y compensación mínima, que sería la última. Compensación con círculo rojo, área en que se enciman tabuladores, punto medio, escalones del tabulador. Y en conclusión, es un proceso crítico en la administración de la compensación y en general en la gestión de los recursos humanos de la empresa. Implica importantes habilidades de negociación de recursos humanos con las otras áreas funcionales de la organización, proceso político. Mientras se logre que recursos humanos logre involucrar a los responsables de las otras áreas funcionales en el proceso de evaluación de puestos, más se facilitará la aceptación de sus resultados y consecuencias. El agente externo es un recurso valioso para asegurar la consistencia y la calidad de la evaluación de puestos y por consiguiente la aceptación de sus consecuencias.